Brandon Spencer rompió a llorar cuando el juez leyó su sentencia. TJ Lane se burló de los padres de su víctima cuando tuvo la oportunidad de hablar, y Nicholas Lindsay esbozó una sonrisa escalofriante y sin emoción cuando el juez le dijo que moriría en prisión. En este video te mostraré cómo reaccionaron algunos de los asesinos más jóvenes del mundo cuando se les leyó la sentencia en el tribunal. Mackenzie Shirilla. En la madrugada del 31 de julio de 2022, Mackenzie Shirilla, de 17 años, conducía su Toyota Camry a una velocidad superior a los 145 km por hora por Progress Road, en Strongsville, Ohio. Sin frenar, se estrelló contra un muro de ladrillos, causando la muerte de sus dos pasajeros, Dominic Russo, de 20 años, y Davion Flanagan, de 19. El accidente se consideró intencionado según las investigaciones policiales, que incluyeron el análisis de la velocidad del vehículo y la falta de frenada, tal y como confirmaron los datos del lugar del accidente. Las pruebas digitales de la aplicación Life 360, que rastreó los movimientos de Shirilla, y las declaraciones de los testigos, entre ellos un exnovio que describió su comportamiento como loco, apuntaban a la premeditación. La investigación dibujó el retrato de una joven cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático y controlador. El fiscal del estado Laritza confirmó que Shirilla no estaba bajo los efectos de las drogas ni del alcohol, descartando la intoxicación como factor. Esto significaba que lo que ocurrió aquella fatídica mañana fue el resultado de una decisión clara y consciente de una adolescente que decidió convertir su vehículo en un arma de destrucción masiva. Shirilla fue detenida en noviembre de 2022, aproximadamente 3 meses después del accidente, y fue acusada de 4 cargos de asesinato, 4 cargos de agresión con agravantes, homicidio vehicular con agravantes, posesión de drogas y posesión de herramientas delictivas. El juicio reveló detalles inquietantes sobre la mentalidad y el comportamiento de Shirilla. Los fiscales hicieron hincapié en la falta de remordimiento de Shirilla, presentando videos de ella asistiendo a conciertos y fiestas universitarias poco después del accidente. Este comportamiento sugería que se trataba de una joven que no sentía culpa ni responsabilidad por las vidas que había arrebatado, y que, en cambio, había decidido seguir viviendo como si nada hubiera pasado. El 14 de agosto de 2023, Shirilla fue declarada culpable de todos los cargos, incluidos 2 de asesinato, tras un juicio de 1 semana de duración. En la audiencia de sentencia celebrada el 21 de agosto de 2023, la jueza Nancy Margaret Russo condenó a Shirilla a 2 cadenas perpetuas concurrentes con un mínimo de 15 años antes de poder optar a la libertad condicional. Cargo 3. Asesinato. El tribunal, tras haber considerado el cargo 3 conforme a la renuncia, declara a la acusada Mackenzie Shirilla culpable del asesinato de Dominic Russo, en violación del artículo 290.302b del Código de California, tal y como se le imputaba en el cargo 3. Shirilla rompió a llorar y expresó lo que parecía ser remordimiento, afirmando: «Lo siento mucho. Tengo el corazón roto. Quería a Dom y a Davion. Éramos todos amigos, y Dom era mi alma gemela. Ojalá pudiera quitaros todo el dolor. Lo siento mucho». Sin embargo, su disculpa fue recibida con escepticismo por la fiscalía y las familias de las víctimas, que señalaron su comportamiento tras el accidente como prueba de su falta de arrepentimiento sincero. Shirilla se disculpó por sus actos, pero el siguiente asesino disparó a sabiendas a un policía. Nicholas Lindsay. El caso de Nicholas Lindsay representa una de las sentencias juveniles más controvertidas de los últimos tiempos, no solo por su corta edad, sino porque su víctima era un querido policía con 25 años de servicio. El 21 de febrero de 2011, lo que debería haber sido una investigación policial rutinaria, se convirtió en una tragedia que conmocionó a las fuerzas del orden de todo el país. Lindsay disparó y mató al agente de policía de San Petersburgo, David Crawford, un veterano con 25 años de servicio, cerca del Tropicana Field. Crawford estaba investigando una serie de robos de coches en la zona cuando se encontró con Lindsay, que estaba involucrado en los delitos. Lindsay disparó 5 tiros, todos ellos alcanzando a Crawford, lo que demuestra una intención deliberada y no una reacción de pánico. Lindsay huyó del lugar, pero fue detenido el 22 de febrero de 2011 tras una persecución. Durante el interrogatorio, en presencia de sus padres, Lindsay confesó haber matado a Crawford. Fue acusado de asesinato en primer grado por un gran jurado el 7 de marzo de 2011. Durante el interrogatorio, en presencia de sus padres, Lindsay confesó haber matado a Crawford. Fue imputado por un gran jurado el 7 de marzo de 2011 por asesinato en primer grado. En marzo de 2012, fue declarado culpable de asesinato en primer grado.
Debido a una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 2005 que prohíbe la pena de muerte para los delitos cometidos por menores de 18 años, Lindsay fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el panorama legal para las sentencias de menores estaba cambiando drásticamente. Una decisión del Tribunal Supremo de 2012 declaró inconstitucionales las penas de cadena perpetua sin libertad condicional para menores, lo que dio lugar a una audiencia de revisión de la sentencia en 2013. El juez Covert volvió a condenar a Lindsay a cadena perpetua sin libertad condicional, afirmando que morirá en prisión. Durante la nueva sentencia, Lindsay mostró poco interés por lo que sucedía a su alrededor, pero cuando el juez finalmente dictó la sentencia, se le vio sonreír sin remordimientos. En 2017, los abogados de Lindsay solicitaron que se redujera su condena a 40 años, alegando las nuevas directrices para la imposición de penas a menores y sus esfuerzos de rehabilitación, como la obtención del HED y la asistencia a clases en la prisión. Sin embargo, el juez Covert denegó la moción, argumentando que la ley solo exigía una audiencia, no una reducción obligatoria. El 27 de enero de 2017, Lindsay fue condenado a cadena perpetua por tercera vez, con una revisión obligatoria después de 25 años, prevista para 2036. El juez citó las 10 infracciones disciplinarias de Lindsay en prisión, entre ellas peleas, posesión de marihuana y cortar la cara a un recluso, como prueba contra su rehabilitación. Mientras Lindsay sonreía durante la sentencia, la siguiente asesina no pudo contener las lágrimas. Jennifer Mee. Jennifer Ann Mee, nacida el 28 de julio de 1991 en San Petersburgo, Florida, era la mayor de 5 hermanas. En 2007, a los 15 años, Mee saltó a la fama internacional como la chica de los hipos tras sufrir hipo incontrolable durante semanas, aparecer en programas como Today Show de la NBC y afirmar que tenía 50 hipos por minuto. La atención de los medios la convirtió en una celebridad, pero su vida dio un giro drástico en 2010 cuando se vio involucrada en actividades delictivas. El crimen que definiría el resto de su vida ocurrió el 23 de octubre de 2010 y vincularía para siempre su nombre a la tragedia, en lugar de a la peculiar afección médica que la había hecho famosa. Jennifer, que entonces tenía 19 años, participó en un robo que acabó con la vida de Shannon Griffin, un empleado de Walmart de 22 años. El crimen tuvo lugar en San Petersburgo, Florida, y en él participaron Mee, Laron Rayford y Lamont Newton, su novio en aquel momento. Mee supuestamente atrajo a Griffin a una casa vacía con un pretexto falso, tendiéndole una trampa para robarle. Durante el robo, Griffin se defendió y disparó a Rayford, que murió de 4 disparos en el pecho. Mee fue detenida pocas horas después del asesinato, junto con Rayford y Newton. La policía encontró a Griffin en el coche de Mee, donde le dieron los primeros auxilios. Durante el robo, Griffin forcejeó con Rayford y Newton, quienes le dispararon 4 veces en el pecho, lo que le causó la muerte. Mee fue arrestada pocas horas después del asesinato de Griffin, junto con Rayford y Newton. La policía encontró la cartera de Griffin, su identificación del trabajo y otros artículos en un departamento donde se habían alojado Mee y sus cómplices. El juicio de Mee se celebró en 2013 en el condado de Pinellas, Florida, presidido por la jueza de circuito Nancy Motley. Mee, Rayford y Newton fueron acusados de asesinato en primer grado. Mee se declaró inocente y su defensa argumentó que padecía esquizofrenia y síndrome de Tourette, lo que, según ellos, afectaba a su estado mental. Sin embargo, fue considerada competente para ser juzgada. En mayo de 2013, el abogado de Mee, John Trevena, ofreció una declaración de culpabilidad por un cargo menor, a cambio de una pena de 15 años, pero la fiscalía la rechazó. La fiscalía estaba decidida a solicitar la pena máxima, ya que consideraba que el papel de Mee como organizadora del robo mortal merecía las consecuencias más severas previstas por la ley. El momento de la verdad llegó el 20 de septiembre de 2013, cuando se leyó el veredicto. El jurado declara a la acusada en este caso culpable de asesinato en primer grado, tal y como se le acusa. Así lo declaramos todos. Tras un juicio de una semana, el jurado deliberó durante 4 horas y declaró a Mee culpable de asesinato en primer grado. El mismo día, el juez Ley condenó a Mee a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena obligatoria por asesinato en primer grado, según la legislación de Florida en ese momento. Rayford y Newton recibieron la misma sentencia. Mee rompió a llorar al escuchar la sentencia de cadena perpetua, mostrando su angustia por el resultado. El caso suscitó importantes críticas por su severidad. La sentencia de Mee fue criticada por su severidad.
en particular en un artículo de 2017 de la revista Hastings Women's Law Journal, que argumentaba que su castigo era desproporcionado en comparación con el de otros acusados varones en casos similares. Se cree que su anterior fama como la chica de los hipos influyó en la percepción del tribunal, como se discutió en una entrevista de 2017 con Piers Morgan en Killer Women. Mee rompió a llorar al escuchar la sentencia, pero la siguiente asesina adolescente tuvo una reacción muy diferente. Aiden Fucci. Aiden Fucci tenía 14 años cuando asesinó a una compañera de clase. Residía en el barrio de Durbin Crossing, en el condado de St. Johns, Florida, donde asistía a la escuela con Tristin Bailey, una animadora de 13 años conocida por su personalidad alegre. El 9 de mayo de 2021, Aiden atrajo a Tristin a una zona boscosa cerca de su barrio de Durbin Crossing, en el condado de St. Johns, Florida, donde la apuñaló 114 veces. El ataque, que tuvo lugar en la madrugada del Día de las Madres, fue descrito como brutal y premeditado. Bailey sufrió 114 puñaladas, con al menos 49 heridas defensivas, lo que indica que luchó por su vida. Su cuerpo fue encontrado más tarde ese mismo día, a menos de medio kilómetro de la casa de Fucci. Lo que hizo aún más inquietante este caso fue el comportamiento de Fucci inmediatamente después del crimen. Publicó una selfie en Snapchat desde un coche de policía con la leyenda «Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristin últimamente?», lo que provocó la indignación pública y fue citado como prueba de su falta de remordimiento. Fucci fue detenido el 9 de mayo de 2021 y acusado de asesinato en primer grado. Debido a su edad, fue inicialmente internado en un centro de detención juvenil, pero posteriormente fue acusado como adulto. El 6 de febrero de 2023, Fucci se declaró culpable de asesinato en primer grado, evitando así un juicio completo. Solo quiero decir que me declaro culpable y que lo siento por la familia Bailey y por mi familia. La audiencia de sentencia se celebró durante 2 días en marzo de 2023, con testimonios gráficos y emotivas declaraciones de las víctimas. El 24 de marzo de 2023, el juez R. Lee Smith condenó a Fucci a cadena perpetua, con una revisión obligatoria después de 25 años debido a su condición de menor. El juez R. Lee Smith, durante la sentencia, señaló que el crimen no tenía un motivo aparente y afirmó: «Esto no se hizo por codicia, represalia o venganza. No fue un crimen pasional». Alexis Bailey, hermana de Tristin, dejó caer 114 piedras de color aguamarina en forma de corazón en un frasco, una por cada puñalada, durante las declaraciones de las víctimas, un gesto que conmovió a la sala del tribunal. Fucci expresó su arrepentimiento, afirmando: «Lo siento muchísimo. Estoy destrozado. Quería a Dom y a Davion. Éramos todos amigos, y Dom era mi alma gemela. Ojalá pudiera quitaros todo el dolor. Lo siento muchísimo». Su disculpa fue recibida con escepticismo por la fiscalía y las familias de las víctimas. El arrepentimiento de Aiden era cuestionable, pero el siguiente asesino ni siquiera se molestó en fingirlo. Tejeta Lane. Thomas Michael Teja Lane III, de 17 años, creció en una familia problemática, con un padre, Thomas Lane Jr., arrestado en múltiples ocasiones por delitos violentos, incluida la violencia doméstica contra la madre de Lane. Los antecedentes juveniles de Lane incluían arrestos en diciembre de 2009 por restringir la libertad de su tío durante una agresión y por alteración del orden público tras golpear a otro chico. El 27 de febrero de 2012, TJ Lane pasó de ser un adolescente problemático a un asesino en masa. Lane entró en la cafetería de la escuela secundaria Chardon y abrió fuego con una pistola semiautomática Ruger MK-30, calibre .22, robada a su tío. Lane disparó contra un grupo de estudiantes en la cafetería, apuntando específicamente a Russell King Jr., posiblemente debido a una rivalidad personal. Lane mató a 3 estudiantes e hirió a otros 3. Fue detenido cerca de su coche, aparcado en la carretera frente al instituto, poco después del tiroteo. Más tarde admitió haber disparado, pero afirmó que no sabía por qué lo había hecho. En mayo de 2012, Lane fue acusado como adulto, y en junio de 2012 fue procesado por 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 cargos de intento de asesinato con agravantes y un cargo de agresión con agravantes. El 26 de febrero de 2013, Lane retiró su declaración de inocencia por demencia y se declaró culpable de todos los cargos. En marzo de 2013, el juez David Forey lo condenó a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos, más 37 años por los intentos de asesinato y la agresión. Pero no fue la sentencia lo que conmocionó a la sala, sino la respuesta de Lane.
Lane llegó con una camisa azul abotonada, pero se la desabrochó para mostrar una camiseta blanca con la palabra «asesino» escrita con rotulador negro, igual que la camiseta que llevaba durante el tiroteo. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, pronunció unas palabras groseras. «Esta mano que apretó el gatillo que mató a tus hijos ahora se masturba recordándolo. Que se jodan todos». Sonrió, y se rió mientras los familiares de sus víctimas y otras personas presentes en la sala lo describían como un monstruo, sin mostrar ningún remordimiento. Lane apeló su sentencia en abril de 2013, alegando que la ley de Ohio que transfería su caso a un tribunal para adultos era inconstitucional y que la cadena perpetua sin libertad condicional para un menor constituía un castigo cruel e inusual. El Tribunal de Apelación del 11º Distrito rechazó la apelación el 12 de mayo de 2014, afirmando que la sentencia no era desproporcionadamente severa. Lane se mantuvo tranquilo mientras se burlaba de las familias de las víctimas, pero el siguiente asesino perdió completamente los estribos en el tribunal. Seandale Jackson. Seandale Jackson tenía solo 19 años cuando cometió un asesinato tan cruel que conmocionó a una comunidad ya acostumbrada a la violencia. El 6 de julio de 2009, lo que debería haber sido una noche normal para un estudiante universitario, se convirtió en una pesadilla que acabó con varias vidas. Jackson y su cómplice, Derek Thomas, amenazaron con un arma a Nathan Potter, un estudiante de cine de 21 años, cuando éste entraba en su departamento. Cuando Potter reveló que no tenía dinero, Jackson le disparó varias veces, causándole la muerte. El crimen fue clasificado como homicidio doloso, según la ley de Wisconsin, ya que el homicidio se produjo durante la comisión de un robo. Jackson fue detenido al mes siguiente del crimen, junto con Derek Thomas, tras una investigación de la policía de Milwaukee. Jackson fue acusado de homicidio intencional en primer grado e intento de robo. Thomas se enfrentaba a cargos similares, pero se declaró culpable de homicidio calificado en marzo de 2010. El juicio tuvo lugar en febrero de 2010 en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee. La fiscalía argumentó que el tiroteo fue el resultado de la frustración al no obtener dinero del robo, lo que indicaba una falta de premeditación, pero un desprecio temerario por la vida. El jurado deliberó durante solo una hora antes de declarar a Jackson culpable de homicidio intencional en primer grado e intento de robo. En la audiencia de sentencia celebrada el 16 de abril de 2010, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Rebecca Dallett, condenó a Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima por sus delitos. La reacción de Jackson a la cadena perpetua fue inmediata, violenta e impactante. Al escuchar la sentencia, se enfureció, profirió una serie de obscenidades contra la jueza Rebecca Dallett y miró con ira a la familia de la víctima. 3 agentes y un detective de la policía de Milwaukee lo derribaron al suelo y utilizaron gas pimienta para reducirlo. El tribunal se sumió en el caos mientras los agentes de la ley luchaban por controlar el violento arrebato de un joven que acababa de enterarse de que pasaría el resto de su vida entre rejas. Al principio del proceso, Jackson había mostrado su falta de respeto profiriendo obscenidades y sonriendo con sarcasmo, aunque también expresó cierto remordimiento, que quedó eclipsado por su arrebato. Este patrón de comportamiento sugería que se trataba de un joven incapaz de aceptar la responsabilidad de sus actos y que veía el proceso con desprecio en lugar de con comprensión. El caos no terminó con la reacción violenta de Jackson. Los familiares de Jackson dirigieron su ira hacia la familia Potter gritando: «¡Os odiamos! ¡Os odiamos! ¡Dios es el juez!», aparentemente porque la familia de la víctima había abogado por la pena máxima. Este enfrentamiento aumentó la tensión en la sala. La familia Potter, presente en la sala, estaba visiblemente consternada. Habían presionado para que se impusiera la pena más severa, lo que reflejaba su profunda pérdida. Jackson presentó un recurso de apelación en 2011, alegando que una cadena perpetua sin libertad condicional para un joven de 19 años era inconstitucional. El Tribunal de Apelación del Estado de Wisconsin confirmó la condena y la sentencia en el caso número 2, 1011 AP 00432. Hasta la fecha no se ha informado de ningún otro recurso de apelación o intento de revisión de la sentencia que haya tenido éxito. Al igual que con Jackson, los funcionarios judiciales tuvieron que intervenir y contener al siguiente asesino durante la lectura de la sentencia. Luis Reyes. Luis Reyes, de solo 14 años cuando cometió un crimen horrible, demostraría que la edad no es un impedimento para la violencia extrema. Reyes se mudó con su familia de Massachusetts a Port Richey, Florida,
para escapar de un vecindario peligroso, según informó su madre, Aida Santiago. Al principio, Reyes era un estudiante brillante que jugaba al fútbol americano y al baloncesto, pero su comportamiento cambió alrededor de enero de 2009, lo que le llevó a involucrarse en delitos menores, como allanamiento de morada en negocios del oeste del condado de Pasco. En abril de 2009, Luis Reyes, de 14 años, y Carlos Fernández, de 15, junto con Jonathan Rodríguez, de 20, irrumpieron en la casa de una mujer de 89 años en Port Richey, Florida. El crimen no fue aleatorio. Uno de sus amigos había hecho anteriormente tareas domésticas para la víctima, lo que les proporcionó información sobre su situación. Lo que hizo que este delito fuera especialmente atroz fue la escalada de la violencia, que pasó del robo a la agresión sexual. El trío entró en la casa de la mujer por una puerta trasera con la intención de robar pastillas y dinero. Registraron las habitaciones hasta que la víctima se despertó y se enfrentó a ellos gritando: «¿Quién está en mi casa?». Cuando la víctima se enfrentó a ellos, Jonathan Rodríguez supuestamente la arrastró hasta su dormitorio y ordenó a Reyes y Fernández que la sujetaran. A continuación, el grupo la violó con objetos punzantes, causándole graves traumas físicos y emocionales, y le robaron el coche para dar una vuelta. Las pistas proporcionadas por la comunidad llevaron a los investigadores hasta los sospechosos y, en cuestión de días, Reyes y Fernández fueron detenidos. Lo que hizo que las pruebas fueran especialmente condenatorias fueron las propias reacciones de los acusados ante sus delitos, que quedaron grabadas. Una prueba fundamental fue una grabación del coche patrulla del sheriff, en la que se oía a Reyes y Fernández reírse y alardear del delito, lo que sugería que creían que su corta edad les acarrearía una pena leve. Reyes y Fernández fueron acusados de 2 delitos de agresión sexual, robo y allanamiento de morada con robo. Jonathan Rodríguez se enfrentaba a cargos similares, pero fue condenado por separado. Reyes y Fernández se declararon inocentes de 2 cargos de agresión sexual, robo y robo con allanamiento de morada, evitando así un juicio completo. La audiencia de sentencia, celebrada el 22 de octubre de 2010, se convirtió en un escenario de violencia y caos que conmocionó a todos los presentes. El juez de circuito Michael Andrews condenó a Reyes y Fernández a 30 años de prisión, seguidos de 10 años de libertad condicional. Jonathan Rodríguez recibió una pena de 20 años. La reacción de Reyes ante su condena de 30 años fue inmediata y violenta. Al escuchar su condena de 30 años, Reyes reaccionó de forma desafiante, gritando obscenidades al juez Michael Andrews. Continuó actuando de forma imprudente, incluso mientras era escoltado fuera de la sala. Los agentes utilizaron gas pimienta para reducirlo, y él siguió golpeando los barrotes de la celda, mostrando su rechazo al castigo. La madre de Reyes lloró durante todo el proceso, reflejando su angustia emocional. Su presencia puso de relieve el impacto personal en la familia, que se había mudado a Florida en busca de un entorno más seguro y se había encontrado con esta tragedia. Reyes arremetió cuando escuchó su sentencia, pero el siguiente asesino mostró sus emociones de una manera mucho más convencional. Brandon Spencer. El 27 de octubre de 2012 se produjo un tiroteo en una fiesta de Halloween en el campus de la USC en Los Ángeles, California, que dejó 4 heridos. Brandon Spencer, de 19 años, fue acusado de disparar varias veces contra una multitud, apuntando a Gino Hall, miembro de una banda rival, en un acto que los fiscales describieron como premeditado y relacionado con las pandillas. 3 transeúntes también resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. La fiscalía argumentó que las acciones de Spencer estaban motivadas por un altercado previo con Hall, respaldado por pruebas del teléfono celular de Spencer, que incluían fotos y publicaciones en redes sociales que sugerían su participación en una banda. El caso fue clasificado como 4 cargos de intento de asesinato con agravantes. La fiscalía argumentó que las acciones de Spencer estaban motivadas por un altercado previo con Hall, respaldado por pruebas del teléfono celular de Spencer, que incluían fotos y publicaciones en redes sociales que sugerían su participación en una pandilla. El caso fue clasificado como 4 cargos de intento de asesinato con agravantes por uso de armas de fuego y actividad pandillera. Sin embargo, desde el principio, el caso de Spencer estuvo marcado por la controversia y las declaraciones de inocencia. Spencer y sus partidarios han mantenido constantemente su inocencia, argumentando que no hay pruebas directas, como una confesión o la confirmación de testigos oculares, que lo vinculen con el tiroteo. Spencer fue detenido poco después del tiroteo, y la investigación se basó en gran medida en los datos de los teléfonos celulares y el testimonio de los testigos.
Las fotos y las publicaciones en las redes sociales del teléfono de Spencer se utilizaron para sugerir su pertenencia a una pandilla y el motivo, aunque los críticos argumentan que se trata de pruebas circunstanciales. Un testigo clave declaró inicialmente que Spencer regresó a la fiesta con un arma y disparó contra la multitud. Este testigo se retractó más tarde, afirmando en una declaración que fue coaccionado por el fiscal del distrito para que prestara falso testimonio con el fin de garantizar una acusación por premeditación. A principios de 2014, Spencer fue juzgado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El jurado deliberó durante solo 3 horas antes de declarar a Spencer culpable de 4 cargos de intento de asesinato, con agravantes por uso de armas de fuego y actividad pandillera. La audiencia de sentencia, celebrada el 18 de abril de 2014, revelaría un drama judicial diferente al de los violentos estallidos que hemos visto en otros casos. El juez Edmund W. Clark Jr. condenó a Spencer a entre 40 años y cadena perpetua, lo que incluye una pena de entre 15 años y cadena perpetua por el intento de asesinato de Jeno Hall, más una agravante de entre 25 años y cadena perpetua por uso de armas de fuego, con penas concurrentes por los otros 3 cargos. La Fiscalía había solicitado una pena de 160 años, 40 años por cada víctima, pero el juez optó por una pena menor. La reacción de Spencer ante su sentencia fue desgarradora, más que violenta. Se derrumbó y comenzó a sollozar incontrolablemente cuando se anunció la sentencia de 40 años de cárcel. Fue consolado por su abogado y rodeado por agentes del sheriff del condado de Los Ángeles, lo que indicaba un importante malestar emocional. En 2015, apeló alegando que el registro sin orden judicial de su teléfono celular violaba sus derechos recogidos en la Cuarta Enmienda. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de California, Segundo Distrito, confirmó la condena el 28 de mayo de 2015, al no encontrar motivos para revocarla. Brandon mató en respuesta a una pelea, pero los siguientes asesinos mataron a su amigo para ocultar un secreto. Rachel Shoaf y Shelia Eddy. Rachel Shoaf y Shelia Eddy eran estudiantes de 16 años de la University High School de Morgantown, Virginia Occidental, cuando cometieron un impactante asesinato. Eran muy amigas de Skylar Neese, una estudiante de 16 años con excelentes calificaciones y única hija de Mary y Dave Neese. El trío era inseparable y solía compartir su vida en las redes sociales. Sin embargo, surgieron tensiones debido a una relación sentimental entre Shoaf y Eddy, lo que tensó su amistad con Skylar, quien, según se informa, desaprobaba o suponía una amenaza para su secreto. El 6 de julio de 2012, Rachel Shoaf y Shelia Eddy atrajeron a Skylar Neese desde su casa en Star City con el pretexto de salir a pasar la noche. Las imágenes de las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos de Skylar la captaron entrando en un coche alrededor de las 12:30 de la noche. Esta sería la última vez que Skylar sería vista con vida. Las dos la llevaron en coche a través de la línea Mason-Dixon hasta una zona remota en Wayne Township, condado de Greene, Pensilvania, donde la apuñalaron hasta matarla. La fiscalía citó las tensiones derivadas de la relación sentimental entre Shoaf y Eddy como el motivo principal. Según se informa, la desaprobación o el conocimiento de Skylar sobre su relación les llevó a temer que los delatara, lo que provocó el asesinato. Lo que hace que este caso sea especialmente escalofriante es el nivel de premeditación que implica. Shoaf y Eddy planearon el asesinato y llevaron cuchillos y productos de limpieza. Apuñalaron a Skylar varias veces y dejaron su cuerpo parcialmente enterrado bajo unos matorrales en una zona boscosa. La investigación sobre la desaparición de Skylar Neese comenzó inmediatamente después de que se denunciara su desaparición el 7 de julio de 2012. Inicialmente, la policía sospechó que Skylar se había fugado o había sufrido una sobredosis en una fiesta en una casa, una teoría alimentada por los rumores de una sobredosis de heroína. La comunidad, incluidos Shoaf y Eddy, participó en las búsquedas, y Eddy colocó carteles de persona desaparecida y visitó a la familia Neese para ofrecerles consuelo. El avance en el caso llegó de una fuente inesperada. El 16 de enero de 2013, Rachel Shoaf confesó el asesinato, impulsada por la culpa, y llevó a las autoridades hasta el cuerpo de Skylar en Pensilvania. Su confesión implicaba a Shelia Eddy como la segunda autora. El 1 de mayo de 2013, Shoaf se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años por el juez de la Corte de Circuito, Russell Cloughes. Eddy fue acusada de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración para cometer asesinato en septiembre de 2013. Se declaró culpable de asesinato en primer grado el 24 de enero de 2014
evitando un juicio completo. Eddie fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Durante su sentencia, el 26 de febrero de 2014, Shoaff lloró y expresó su arrepentimiento. Lo siento mucho. No sé si hay una forma adecuada de pedir perdón, porque no hay palabras para describir la culpa y el remordimiento que siento cada día por lo que he hecho. He hecho daño a la familia Nice y a quienes querían a Skylar. He hecho daño a mis padres y he avergonzado a mi familia. Que Dios conceda la paz eterna a Skylar y a toda la familia Nice. Algunos observadores consideraron que su emotiva actuación era sincera, aunque no sirvió para mitigar el dolor de la familia. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en la pantalla para ver más contenido similar.